No hay camino corto ni largo que lleve al despertar. Solo está. Y tú eliges transitarlo o no. De pronto, darte cuenta de la farsa de esto que llaman realidad, ya te ubica en el camino. No importa cuánto hayas recorrido, solo la intención de ir hacia adelante con el convencimiento que no hay vuelta atrás. Eso sí, cada uno tenemos una manera de recorrerlo, ya que venimos a reparar a los ancestros y a sanar karmas de otros recorridos anteriores. La bionumerología nos da la pista de los matices que vamos encontrando y saber aprovechar esos mensajes. Ya es la hora de despertar. Bueno, qué música que pusiste. Muy buenas tardes. Me parece que fue ayer, el viernes pasado, pero pasó una semana. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me impresiona mucho cómo pasa el tiempo. Sí, no, es que yo creo que ya ni pasa. Yo creo que ni pasa el tiempo. Eso también te da la pauta de lo importante que es cada día que vivimos. Nos vuelve más ansiosos también. Yo ando sumamente ansioso porque siento que en cualquier momento termina todo. Hasta acá llegamos. Y bueno, y viví mientras no se termina. ¿Para qué va a estar pensando si se termina? Si se termina. Te imaginas que se termina y es que no va a ser. Pero que si fuese, como dicen en algunos lugares en Almería, en España, si hay algún explotío, un explotío grande. ¿Un explotío? Sí, ¿y qué? Es como si vas en un avión y te dicen, sí, vos sabés que los aviones se pueden caer. Mira, prefiero que se caiga el avión y no a lo mejor un accidente de eso que lo vas viviendo y que no hay muchas posibilidades de salvarte de un avión, ¿no? No se caen muchos aviones. No, por eso. Es eso. No tiene que llegar, llega. Van a empezar a caerse los satélites y ahí sí te quiero ver. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay que ser tremendista. Nos mandan mucha basura nos mandan, pero muchísima basura. ¿Viste los satélites de Elon Musk? Sí. Miles. Y sí. Van a empezar a caer en algún momento. Cuando se muere este tipo o algo. Y qué sé yo, pero él seguirá otro, te imaginas que ahí mueven millones, pero quiero decir que también hay mucha farsa en toda la información que nos mandan para que tengamos miedo de todo. Entonces, el tema de los satélites, el tema de todas las cosas de las amenazas, de las guerras, porque esta de Ucrania y Rusia es también, todos son cortinas de humo, ya no saben para qué lado ir. Están haciendo terrorismo ya a la desesperada, ¿no? Cualquier cosa es buena para pegarte un susto, para decirte que te quedas adentro. Van a volver otra vez con el cambio climático. Siempre quieren tener algo para estar sostenido con lo que pretenden, que no sé muy bien qué es lo que pretenden, pero evidentemente controlar sí, y tienen controlado todos los medios de comunicación, excepto los independientes, en el que baja la información exactamente igual a todos los distintos medios que en otras cuestiones son diferentes y existe como una bandera, ¿no? Vos que conocés muy bien, sabemos que un determinado diario y una determinada cadena de televisión siempre han estado para esta facción y estos otros están para esta otra facción, y de golpe en la bajada de línea de esta cosa que estamos viviendo, están todos iguales. ¿No te parece raro? Todos bajan lo mismo. Entonces, bueno. A mí la palabra ya independiente, igual cuando dijiste independiente, yo dije, pero vamos a hablar de medios independientes y no es por neto. Bueno, pero después digo, esto es un medio independiente, no te paga nadie, ¿no? No, pero es difícil porque nosotros también trabajamos con todo lo publicado. A menos de que creemos nosotros mismos la realidad,
tenemos que tomar de agencias, yo no sé Sí, qué es lo que puede hacer. pero después das una opinión. Claro, eso sí. Y bueno, claro que si vos sacas de las agencias van a decir todo lo mismo, pero Todos después vos... dicen lo mismo. Pero por eso, entonces, ¿cómo puede ser que un diario o una cadena de televisión, que son de una facción X y la otra de una facción Z, digan exactamente lo mismo y no haya una opinión, no se pueda formar una opinión diferente? Eso es lo que llama la atención. Mucho. Entonces, bueno, el que quiera ver, que vea. Y yo creo que ya hemos llegado acá a un punto en el que el que no vio y no sé si va a ver. O sea, no sé si quiere ver tampoco. Entonces, a lo mejor en un momento empieza todo esto a verse toda la realidad que evidentemente va a empezar a pasar y no dentro de mucho. Y los que están muy convencidos de volver otra vez a la vida anterior y qué sé yo, eso no van a querer ver nada. Pero después hay un porcentaje de estos tibios que tanto están para un lado como para el otro, dependiendo quién vaya ganando el partido, ¿viste? Entonces, bueno, pero no importa, es así, yo no voy a juzgar lo que es cada uno, ni tampoco yo quiero decir que los que estamos opinando una determinada cosa se llaman los dueños de la verdad. Yo sé que es mi verdad, porque no me creo lo que dicen los A, tampoco me creo lo que dicen los B, todo totalmente, pero saco mis conclusiones. Por eso te digo que hay muchas cosas que en mucha farsa también. Hablábamos recién de la película Matrix, la nueva, ¿no? Que puede ser que fue hecha a propósito, tan mala. Ellos, cuando hicieron Matrix en el 99, lo hicieron como primado negativo junto con todas las demás películas del mismo tipo. Entonces en esa película se le dio vuelta a la tortilla porque la gente la empezó a ver como una manera de despertar, con la pastillita roja y la pastillita azul. Pero esa no era su intención. La intención era crear un primado negativo, como todo, como han hecho con todo. Entonces ahora hicieron este Matrix 4 que de verdad no tiene ni pie ni cabeza. Y fíjate una cosa, no lo dejaron solamente para el cine, lo abrieron para que lo vieran todos. Exactamente, eso también llama la atención. Con lo discutible que es eso, ¿no? De que... Ojo, ni siquiera en Netflix ni en ninguna plataforma que haya que pagar. Se permitió que la gente lo mandara por Telegram, por WhatsApp, por donde sea, sin costo. No, caballo regalado, no, como dicen, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, no hemos dicho nada del comienzo, ¿no? Estamos transmitiendo. Acá estás en Facebook, se ve muy bien en Facebook. En Radio Comechingones, y estamos transmitiendo en www.comechingones.com.ar y también por Facebook, en el mío que me están viendo, y en el de Revista Comechingones, que me imagino que lo estás compartiendo, ¿no? ¿Cómo no lo voy a hacer? Por supuestísimo. Y estoy contenta porque te cuento, hubo 2 personas que por Messenger me escribieron. ¿Te acordás que el último programa estábamos hablando del despertar, pero desde la bionumerología? Exactamente. Bueno, que era sumando la fecha de nacimiento, el doble dígito de la fecha de nacimiento, con lo que suman los nombres completos y el apellido, también con doble dígito. Y sumando esto, se llama el número del despertar. Y entonces hubieron 2 personas que como yo les dije, manden y lo analizamos, porque no habíamos analizado nada. Yo después te analicé el tuyo, creo. No, sí. Estás analizando el mío, por suerte. Sí, no lo sumé. A ver, espérate. Pero sí que lo puse, a ver, 24, 22... y 14, ¿te acordás que me lo había inventado? 10, 6, 60, sí, lo sumé, acá estaba, 60 y 100, y 60 y 41, 101. Ese es tu camino de despertar. Bueno, acá tengo estas 2 personas, vamos a analizarlo para que quede con ejemplos, queda muchísimo más claro qué es lo que se puede ver con la numerología, ¿no? También les decimos que estamos todos mezclando, ¿no? Que pueden llamar, mandar mensaje al 3544-533-922 y todo lo que sea referido a preguntas, opiniones. Por ejemplo, hoy Gabriela
me puso en el Facebook que opinaba del metaverso. Así que ahí también tenemos otro tema, ¿ves? Así, digan, opinen, metan ahí alguna cosa que les pueda resonar, que podamos hablarlo, porque los temas son muchos, es muy amplio todo lo que podemos hablar. Entonces, si hay una tendencia a hablar de determinada cosa, pues mucho mejor, ¿no te parece? A mí me gusta la idea de que pensemos juntos en general, y sobre todo con la gente que está del otro lado, claro, que van semana a semana en este tiempo así tan veloz que transcurre de un lado al otro con tanta velocidad. Sí. Me entusiasma mucho la idea de pensar con otro. Cierto. No tanto para encontrar respuesta incluso, pero tampoco es esto de andar ahí todo el tiempo dudando, pero sí de ir llegando como pequeñas conclusiones, postas, como etapas, ¿no? Bueno, hoy hablamos del tiempo, bueno, hoy hablemos de... Pensemos juntos cómo. Qué lindo eso. Porque a cada quien lo cruza todas sus experiencias, todo lo que le pasó el día, la semana, todo el aprendizaje de lo universal que anda dando vueltas, y lo vamos enriqueciendo si lo sumamos entre todos. Y la verdad que también haciendo esta puesta en escena de una energía en común, podemos pensar diferente a lo mejor en otras cosas, o podemos, no sé, ser diferentes en otras, pero hay que ir a buscar lo igual en lo diferente. Y lo parecido, lo idéntico dentro de lo diferente, es lo que nos tiene que unir. Entonces da igual que uno sea de una nacionalidad, o de un partido político, o de un partido, o de un equipo de fútbol, o no sé, o blanco o negro, o como sea, ¿no? Dentro de lo diferente, buscar lo idéntico. Y entonces ahí nos tenemos que juntar todos, aunque no estemos ni siquiera cerca físicamente, porque hay que, energéticamente, o sea, numéricamente somos menos, pero energéticamente somos muchos, y tenemos muchísima fuerza. Entonces no nos peleemos por pavadas, es porque este dijo tal cosa, yo sé mejor esta otra, digo dentro de lo mismo, ¿no? Dentro de que a lo mejor estamos de acuerdo en determinados aspectos de esta farsa, o de todos los aspectos de esta farsa, pero ya empiezan a haber divisiones, y esas divisiones hacen que al final, si éramos 20, esos 20, o sea, 20%, ese 20%, entonces hay 10 y 10 que se están enemistando el uno con el otro. Precisamente eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, que no nos importe esos aspectos, sino que vayamos a lo que sí que nos une. Y es una gran... Creo que tenemos que madurar. Llega un momento que tenemos que madurar y darnos cuenta cuando el ego se impone, cuando el ego se sube arriba de la cabeza y dice, no, porque yo soy el mejor del mundo, como digo siempre, yo soy el más humilde del mundo, ¿no? Yo soy yo sé el de la verdad, ¿no? Yo sé el que sabe todo, yo sé el que... Y bueno, por ese lado no vamos a ir a ningún lado. Entonces creo que tenemos que decir, no importa, aceptar. A lo mejor la verdad no tan que te parezca tanta, pero vuelvo a decir, buscar lo idéntico en lo diferente. Y eso nos va a unir. Espero que, no sé, que de todo lo que... Además que los que están escuchando, por lo menos los que están por Facebook, o los que después escuchan por YouTube, ya saben de qué voy a hablar. Entonces, el que está queriendo escuchar esto sabe, conoce la opinión, ¿no? Conoce para qué lado voy, por lo menos yo, desde dónde hablo. Y no pretendo que nadie ni me dé la razón, ni tampoco que yo quiero convencer a nadie, lo único que tengo un medio para decirlo, y de alguna manera lo que uno no puede es dejar de expresarlo. Por más que por la calle te encuentres a veces con situaciones que no son nada agradables, más que en la calle dentro de algún comercio, y bueno, y uno va cerrando lugares donde decís, bueno, ya entonces no voy. Acá viviendo en un pueblo se te cierra uno o dos y ya decís, bueno, a ver, ¿a dónde voy, no? Pero también es como uno se encuentra. Si las veces que me ha pasado, yo no he estado bien conmigo, ¿no? Así como, no sé, a lo mejor guardando o reprimiendo alguna bronca. Entonces, como la reprimo, después la veo, póngase, si no se pone el barbijo, no la atiendo. Bueno,
Digo yo, ¿pero qué le está pasando a esta gente? Le dije el otro día a una en un lugar de aquí. Digo, ¿pero qué te está pasando? Bueno, porque usted tiene que respetar, porque no sé cuánto. Y yo había ido un montón de veces a un lugar donde hacen helados. Y yo no entendía lo que les estaba pasando. Sí, a una. Que bueno, ahora tendré que ir a otra. Pero sí, también podría ser eso. Claro, también. Me diste una buena idea, sí. No, pero la cosa es esa, decir, no, mira, no se trata de respetar o de no respetar, porque al final tampoco me respetan mi derecho a respirar, ¿no? Mi derecho constitucional a no ponerme algo que nadie me obliga. Te obligan, sí, unas normas que son anticonstitucionales, como todo el mundo obedece. Y yo entiendo que las pobres chicas que están en un lugar y tienen que estar 12 horas con tapada la boca y atacada la nariz, tengan bronca el que entre respirando, ¿no? Pero bueno, yo no soy, si me quedo sin trabajo, y bueno, no sé, trabajar otra cosa, no sé, no te puedo explicar. Si el que elige, lo elige y sabrá por qué lo elige. Bueno, así que entonces con todas esas cosas uno va abriendo el camino y dándote cuenta de que por ninguna coacción, porque no haces esto, no te doy esto otro, por lo menos yo y sé de mucha gente que no hay una moneda de cambio para esto, no existe. Bueno, nos fuimos de lo que yo quería hablar. Eso, ¿cuál es el tema? No sé, quería seguir hablando de esto del despertar. Pero te quedaste sin helado esta semana y venías. No, lo compré. Ah. Lo compré igualmente, ya lo había pagado, pero... pero no es solamente eso, sino la forma, ¿no? Y el autoritarismo, ¿no? Bueno, no importa. Mucho enojo. Esta época también se va a caracterizar por la raya esa que se planteó entre los enojados y los que no. Hay que... Pero todos tenemos enojo, porque cuando vos ves un enojo afuera de alguien que te agrede, como me pasó, porque no deja de ser una agresión, entonces yo me pregunto qué me estoy agrediendo yo, dónde está mi parte de enojo que la estoy reprimiendo y la voy a ver en algún lado. Sí, pero esa también es como la habilitación esa de hacerse el loquito, ¿no? Esa habilitación de hacerse el enojado, de estar enojado, es también un permiso que uno se da para después justificar, maltratar a otro, justificar... Pero si vos estás en línea y estás en armonía, no te encontrás con ninguna cosa de esta. O sea, te pasan por delante y no te ven. Y entonces eso me ha pasado durante todo el tiempo, pero como en los últimos tiempos yo no estuve muy bien en esa parte, bueno, porque las cuestiones energéticas son muy sutiles, uno no puede decir, hoy me la voy a manejar de esta manera, de golpe te encontrás con que no podés manejar a lo mejor una situación X, que ni siquiera es grave, pero te encontrás con cosas así como muy, que te reprimen o que no te dejan, o que te oprimen, mejor dicho, ¿no? Y entonces así de alguna manera te sale y no me sale a mí, sino que le sale al otro. Cuando uno empieza a ver y aprender a que lo que ves afuera es lo que hay adentro, decir, miércoles, vos te estás enojando conmigo, pero entonces ¿por qué me aparece esta situación ahora? Que no me había aparecido nunca. Entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar. Esa es siempre la pregunta, el para qué vivo esto. ¿Para qué me aparece esta situación? Que es absurda a esta altura del partido, ¿no? Entonces, bueno, digo a esta altura porque hace 2 años y todavía que sigan insistiendo con esto, es absurdo, lo están sacando de muchos lugares, pero en fin, bueno, como esto no tiene ninguna explicación lógica, porque de golpe puede aparecer, después a uno no le conviene, a un gobierno no le conviene, al otro sí le conviene, qué sé yo. La verdad, vamos a ver otra cosa, porque esto... querer entender lo que no tiene sentido es dar vueltas sobre una espiral que vos no sabés ni dónde empieza ni dónde termina. Exactamente, sí. Exactamente así, y entrar en una espiral hacia adentro hacia adentro. Y no ves la salida, pero después encima te perdiste y no te acordás por dónde entraste, o sea, te quedás ahí en el laberinto.
Ayer me preguntaron, para salir del tema justamente, ayer me preguntaron de qué iba el programa, o sea, la hora de despertar, que no había escuchado nunca. Ajá. Y le dije, últimamente estamos hablando de los números, ¿no? ¿Y hay alguna manera de explicar qué significa la numerología, la bionumerología? ¿Qué es lo que estudia? ¿Cómo lo estudia? ¿Cuál es la técnica? Sí, claro. La numerología, que yo después... Para que ponga a grabar así, después se lo paso. Ah, bueno. Que escuche el programa. La numerología, que después yo creé bionumerología, pero se basa en la numerología pitagórica, que es estudiar el simbolismo, ¿no? El simbolismo de los números, no los números como una cuenta matemática para que sirva para sumar, restar, multiplicar o para sacar cualquier cálculo, sino que cada número en sí mismo tiene un significado simbólico de muchas cosas, ¿no? Ahí vamos a buscar los arquetipos, buscamos también la relación con el cuerpo, buscamos el yin y el yang. Cada número tiene un significado en cuanto a esa evolución, porque realmente del 1 al 9 es una evolución del 1, del 2, del 3 hasta llegar al 9, y entonces buscando el simbolismo y buscando ese significado, como ya lo expliqué muchas veces acá, que te acordás que decíamos el 1 es el que inicia, porque es cuando empieza la cuenta. Antes del 1 no hay nada, está un 0 que sería la nada misma. Entonces hay una energía yang de inicio y por eso es un simbolismo, pero como también tiene vinculación con los planetas o con los astros, ¿no? Porque en este caso el 1 está relacionado con Marte y con el Sol. Entonces vamos viendo y conociendo la energía individual de cada número. Después lo tenemos que saber interpretar con el número que tiene al lado, pero así individualmente vamos a estudiar del 1 al 9 la simbología de cada número. Y después también vemos el 11, 22, 33. Vamos a ver esto en el curso de numerología que voy a empezar en marzo. Voy adelantando. Pasé la fecha marzo, quizás mediados de marzo. Después la voy a lanzar, pero vayan tomando nota. Vamos a estudiar los números maestros, que es 11, 22, 33. Y después estudiamos 44, 55 y 66, que son los números maestros de esta nueva era. Esto es nuevo, nuevo sacado de mi galera. Y después también tenemos unos números que tienen dificultad, que tienen un significado, que son el 13, el 14, el 16 y el 19. Pero fundamentalmente lo que vamos a estudiar es la energía del número individual del 1 al 9, o sea, del reducido. Y de ahí empezamos a jugar, porque cuando cuando yo hago siempre las sumas, viste que digo, aquí Rubén es un 5, pero que viene de 41, o sea que es importante el estudio del doble dígito. Justo cuando uno dice, bueno, empiezo a entenderlo, soy un 5 y ando por la vida diciendo soy un 5, después hay que entender de dónde viene. Exactamente. Que va cambiando. Y porque cambia muchísimo. Y después también con los números que corresponden a las letras. Pero siendo numerología, la numerología lo que estudia es el simbolismo de los números. Y, por supuesto, con una mente muy amplia para poder ir captando las distintas vibraciones que tiene un número. Porque cualquier número tiene una vibración positiva o una vibración negativa, depende cómo cada uno lo quiera cursar. Y después también vemos que hay una polaridad entre el número en luz y el número en sombra. Entonces todo eso lleva a un juego que hay que aprender a manejarlo. Aún así es una herramienta menos compleja, lo cual no quiero decir que sea fácil, porque yo llevo como 25 años estudiando, aplicando, inventando cosas, creando cosas, pero no por invento, sino porque como que van bajando de tanta relación que tengo con los números, que no se termina nunca. Pero también estoy estudiando astrología, y la astrología es mucho más compleja, es mucho más profunda en el sentido de estudiar mucho más a fondo, ¿no? Y con la numerología, y vuelvo a decir, no quiero decir que sea facilita, porque después si la gente no la estudia o no la aplica, es lo mismo, todo es igual. Podés estudiar astrología, podés estudiar cábala, podés estudiar lo que quieras, y después no lo aplicás, lo mismo que nada. No haces ejercicio, lo mismo que nada.
pero con la numerología tenemos una herramienta muy a mano siempre. Tengo una alumna que ayer empecé el curso de biodescodificación en mi casa, vuelvo a decirlo, también voy a meter acá un chivo. Empezó, es anual, son 10 meses, empezó la primera clase que es quincenal, pero siempre en la primera clase doy opción a que si hay alguien que se enteró un poco más tarde, de poder recuperarla. Después las demás clases ya no, porque son muy complicadas, pero la primera clase sí. Y ayer es un grupito muy lindo, son 9 personas, y son 6 presenciales y 3 online, y hay lugar para alguna más presencial, y online todas las que quieran, y una compañera que estudió numerología conmigo, Maite, te nombro, dice ayer, ya, ella con la numerología dice que se quedó como, conoce a alguien, ¿cómo te llamas? José, uy, la J, la O, la S, la E, y qué día naciste, ya empieza a analizar a todo el que se le pone cerca, porque tenés la herramienta en la mano, entonces es rápido para poder hacerlo, y si lo haces como un juego, no se te va nunca más de la cabeza. Y después, en la numerología aplicada ya a la biodescodificación, que es una herramienta, es algo nuevo que voy a crear en esta semana, porque tengo los elementos para hacerlo. La numerología, pero aplicada a la bio. No es bionumerología, sino la numerología aplicada a la metodología de la biodescodificación. Porque hay muchos elementos en los números que nos sirven para entender cómo era papá, cómo era mamá, nos llevan a interpretar el árbol genealógico, nos llevan a ver cuál es la parte física que tenemos más débil, cuáles son las emociones que están ocultas, muchas cosas que se estudian en la biodescodificación y que está muy relacionada también en la numerología como una herramienta que, te vuelvo a decir, no es complicada de aplicar, siempre hay que estudiarla, lógico. Y la verdad que se hace apasionante juntando estas dos cosas. Y como bionumerología, que fue esto que creé, que es lo que enseño, y también cuando viene alguna consulta, es los propios números también vinculados con las emociones y con la parte del cuerpo que representan o que digamos podrían, nosotros decimos un 5 es la rodilla, los hombros, toda la parte del supraespinoso, es la libertad, ¿no? Entonces como si fuese el ala, y la rodilla que es la que es la sumisión, y un 5 es antisumisión, pero muchas veces se tiene que someter, entonces está relacionado con la rodilla y con la adolescencia. ¿Con la adolescencia? Sí, el 5 es la adolescencia, el 3 es un niño, y físicamente el 3, que es la garganta, nariz, toda la parte de aquí, laringea y la cervicales, pero también los 3 años de edad representan el tobillo. Entonces toda la parte desde el nacimiento hasta el tobillo, son del nacimiento todo el pie hasta llegar al tobillo 3 años. Después es una evolución hasta la adolescencia, que sería la rodilla, y ahí tenemos a la tibia y el peroné, que son mamá y papá. Entonces fíjate cómo se va haciendo el recorrido. Y después de la adolescencia, que pasa por todo el fémur hasta llegar a la edad adulta, que es la cadera. Sí, claro. Entonces está todo muy vinculado. Empezás a mirar, todo está muy vinculado. Por eso se arma no sé, al final lo que me preguntaste terminé contándote de la rodilla como suele. Sí, a veces uno tendría que tener un speech preparado para responder conciso, ¿no?, ante esas preguntas, pero es que es muy difícil porque es muy amplio lo que la numerología, la que yo aplico y la que enseño. Básicamente es eso, es el simbolismo de los números. Y como nosotros tenemos números por la fecha de nacimiento y también números por los nombres que nos pusieron, entonces ahí tenemos tanto. Lo otro que me llama la atención siempre tiene que ver con que cómo todo está vinculado con todo. Y me parece como que vamos hacia esa forma de pensar, ¿no? Esa forma más cuántica de... Digo, hay una red invisible posta.
qué está vinculando todo con todo el tiempo? ¿No? Porque los números, los astros, los planetas, los registros akáshicos, los chakras, la manera en que nos vinculamos con el... Fíjate que sea el tuyo. Sí, ese es el mío, sí, pero me estaba rompiendo el tímpano de este lado. Y quedas mal en pantalla, pero acordate que estás en pantalla, yo te estoy chequeando en pantalla. ¿Entiendes? Y cómo todo está conectado con todo, es asombroso y es en pensar una forma distinta de pensar todo. Porque si nosotros entendemos de que estamos bien o estamos mal, porque hay un todo que está bien o está mal, empezamos a cuidar el todo y empezamos a sanar el todo también, ¿no? Pero desde uno, desde lo individual. Claro, desde lo individual. Esta autodeterminación de la que también hablamos cada tanto y por qué garantizar esta especie de anarquía garantiza que el bienestar de todos tiene que ver con que cada quien es consciente de que su aporte hace al todo y el todo hace a uno individualmente, ¿no? Es como otra manera de pensar todo. Y eso es el despertar. El despertar es darte cuenta también que cada acción tuya es un granito hacia el todo. O sea, el ser holográfico es que el todo está formado por cada una de las partes y las partes tienen la información del todo. Entonces, si uno empieza a captar que al final todos, o sea, la unidad, dice, todos somos uno, después dice, sí, yo soy uno, pero con este otro no, yo con este no me identifico. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de que somos como si fuese el mar, donde el mar está formado por todas las gotas y cada gota tiene la información del mar. Cuando nos damos cuenta de eso, ni vos ni yo ni ninguno, en la esencia somos diferentes. Y entonces también eso es una manera de darte cuenta que acá estás haciendo y creando lo que cada uno pone en el pensamiento, esa intención. Ayer cuando empecé el curso de bio, la primera clase, hablamos mucho de las emociones y del pensamiento, y cómo el pensamiento es el campo cuántico, cómo es el que se crea la materia a través del pensamiento. Y eso es pura física cuántica. No existe una célula enferma y dentro de la célula hay una enfermedad, sino que es el campo cuántico, que sería el campo, o sería lo espiritual, o es el pensamiento el que enferma. Y eso desde la cuántica. Imagínate que hay un científico, que yo se los pongo ahí en la pantalla, que ya no soy yo que lo diga, sino una persona que con todo su conocimiento, y ya cuando alguien te dice, ya no me viene un chamán, o un budista vestido raro, o un chamán que me viene a decir esto, que exactamente dice lo mismo, ¿no? Pero ya cuando viene un tal Garnier a hablarte de las aperturas temporales, del doble, de lo que significa la creación, de cómo se crea la realidad, decir, bueno, entonces, si no lo quiero creer, no lo creo, bueno, no importa, pero que actúa así el universo, no actúa de manera independiente. Por eso estudiar todas estas herramientas. Bueno, entender que el universo es el que actúa es también una manera de entender todo, ¿no? Cambiar totalmente la forma en que razonamos, la forma en que pensamos, y eso también implica cambiar la forma en que nos relacionamos con los otros. Pero el universo no crea lo que le da la gana al universo, que es lo que hemos creído siempre. El universo te va a responder. Creemos nosotros. Claro. El universo te va a dar lo que vos pidas, lo que vos vayas a crear. Tiene que ser sumamente responsable de lo que cree y de lo que crea. Imagínate el poder que tiene la palabra y el poder que tiene el pensamiento. En estos días, sin entrar en detalle, pero en estos días he tenido experiencia impresionante de lo que es un pensamiento y una palabra convencida, dicha, que ni sabés de dónde viene, y decís, al día siguiente se manifiesta. Yo te juro, tenía testigos, ¿no? O sea que, porque a veces uno necesita, no estaré loca yo, o viste, te dice, claro, lo dijiste porque ya, claro, ya pasó, ¿no? No. Y decir, no,
es que nos hemos juntado el grupo de personas que estábamos, yo ayudando en esa situación, otros que lo estaban viviendo en sí, y de golpe unir esas mentes hacia ese deseo auténtico, porque no es que nos vamos a juntar las mentes para crear una cosa que ni siquiera es auténtica, ni siquiera tener la fuerza, así no lo vas a crear, pero cuando tenés esa fuerza auténtica, esa cosa de decir, pero en un convencimiento y con un enorme amor y sin expectativa a lo que vayas a crear, sino dándolo por hecho. Es difícil porque no siempre se da, y se da cuando uno por ahí menos cree que se puede dar, pero se da así como en una expresión sin esperar lo que va a pasar. Y se da, decir, la fuerza que tiene el pensamiento y la fuerza que tiene la palabra. Es impresionante cómo se pueden dar las cosas así, tan rápidas y al momento, ¿no? Hay gente que está esperando del otro lado que le cuentes quién es, básicamente. ¿Cómo quién es? Claro, por los números que te mandaron. ¿Hay alguien que lo dijo? ¿Y estuviste haciendo los estudios o no de los que estuvieron en contacto? Una, Noemí, tengo Noemí e Inés. Exacto. Bien. ¿Están ahí? Y dije, ¿están diciendo algo? Bueno. Noemí tiene como número de trascendencia, o sea, por la fecha de nacimiento, que me dio la fecha de nacimiento, es un 27, que es un 9. Entonces, a eso yo tuve que sumar Noemí, Cristina y el apellido, y eso da 115, o sea, por cada número, por cada letra. 115 más 27, 142. 142 es un 7. O sea, que el despertar de ella coincide también, porque también es un 7, cada vez a ser un 9, con el número de las creencias familiares, o sea, con los números de los nombres y apellidos. Acá hay mucha mente, ¿no? Entonces lo que se trata es de transformar la mente, el mensaje del despertar que suma 142, como ya viene con mucha mente, fíjate que es del 7, del 3 del 7, del año 52 que suma 17, y la suma de esto es 27. Entonces, claro, y la suma que le da, ya el apellido también suma 47, la suma de todos los nombres y apellidos es 115, que también es 7, más 27, o sea, te das cuenta que siempre se repite mucho el 7, entonces aquí hay mucha mente. Y lo que se trata es de que para despertar, que es el 142, es la persona, uno, o sea, yo, uno, armar de tal manera, crear, construir una emoción, haciendo un buen manejo de las emociones, convirtiéndose en alguien mucho menos crítica, sino más amorosa, más emocional, pero sin ser servil, sin convertirse en un repasador, no, sino que aprender a amar de alguna manera, que también lo tiene en su número de trascendencia, porque tiene ese 2 y 7, 27, que también le está diciendo lo mismo, ¿no? Que ponga amorosidad a la mente. Bueno, cuando esté en ese camino que le va a costar, porque es como que todo el camino que va haciendo le va trayendo circunstancias muy emocionales, de mucha sensibilidad, que en principio rechaza, porque hay un gran miedo a mostrar esa parte sensible, quizás porque ha habido mucha historia bastante fuerte en su familia, probablemente muchas peleas, muchas situaciones también de alejamiento, los hombres de la familia en general. Entonces ella va a tener en su camino, porque lo que estamos analizando es el camino del despertar, se da cuenta que lo que tiene que llegar es hacer esa mente, no la mente errada, la mente equivocada, que es la mente inferior, sino en la conexión permanente con la mente superior.
El 7 es un triángulo sobre un cuadrado, ¿no? 3, un triángulo, cuadrado, un 4. 4 y 3, 7. Dejar abierta como esa especie de chimenea del triángulo hacia el cuadrado, para que la mente inferior, que sería el cuadrado, se nutra permanentemente de la mente superior. Ese va a ser el camino. Ahí cuando se da cuenta que está tratando de comprender cómo manejar las emociones y de una vez por todas hacerle frente a las emociones y poniéndole un lugar a las emociones, no negándola. ¿Por qué se cortó? ¿Se cortó internet o no se cortó? El Facebook. Bueno. Entonces, ahí volvió. Bueno, entonces ahí es cuando está el camino suyo a despertar. Cuando note eso y cuando empiece entonces, en lugar de ser controladora, en lugar de ser esa mente que todo lo quiere tener bajo un orden muy psíquica, pero muy así muy de juzgar permanentemente todo y de perfeccionismo, se convierta en una mente para la creación, ¿no? Para la creación de una realidad. Y para eso se necesita una mente recta y no una mente errada. Después tenemos a Inés, que nació el 8 de marzo del 59 y esto suma 35. Ella es un 35, 8. Y la suma del nombre-apellido, sí, tienen apellido compuesto. Suma 104, sumando 104 a 35 da 139. 139 es un 13, que es un 4. Aquí su despertar es a través de crear realidades concretas, materialismo, sin apegarse, construyendo sobre lo muerto, o sea, continuamente, porque es 139, es un 13, que después es un 4. Entonces sería yo creando, y siempre esa creatividad está pegada a la conexión divina, creada también, pegada, digamos, hacia la sabiduría ancestral, que sería ese 9, 1, 3, 9. Entonces eso da un 13. El 13 es un continuo cambio, una continua metamorfosis, una continua muerte, y sobre eso, que ya no va más, tiene que volver a construir, y siempre construir sin apegarse. O sea, de la misma manera que el 7 anterior era un despertar también desde la mente, era cambiar esa mente controladora a una mente creativa. Aquí también se trata de construir, pero sobre una creatividad vinculada con la sabiduría. Entonces, si se construye de esa manera, no vas a pensar en apegarte, porque te estás dando cuenta, que por eso es el despertar, de darte cuenta que lo que se construye aquí no es nada más que un sueño que se queda aquí, porque nosotros continuamos la vida y no te lleva nada de lo que se queda aquí en lo material. Sin embargo, tenemos que construir algo material al que le toca que esa sea su despertar. No sé si se entiende. Claro, ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces aquí están, y que me encanta que hayan escrito para poder dar esa, no solamente por dar la respuesta, que me parece muy importante que las personas que tienen la curiosidad de algo y que responden tengan esa respuesta, sino que además también sirven para que la teoría que di el otro día y que no tenía armado ningún ejemplo, hoy lo puedan comprender mejor. Cada uno tiene un camino de despertar. Yo lo dije al principio cuando hice la introducción. El camino no es yo estoy más adelantada que vos, sino que cada uno, cuando se da cuenta que te das cuenta en algún momento de decir, esto es todo, esto puede ser lo que me contaron, a mí no me suena que esto tenga que ser lo que me contaron, que lo que me contaron sea esto, ¿no? Viví esta vida y después a lo mejor te toca una buena cuando te mueras, pero en esta reventate. No, yo nunca me creí eso, nunca entendí cómo podía ser eso. Que la felicidad estaba después cuando te mueras, en esta tenés que sufrir. Yo no me contaban eso, que yo estaba casada con un muy
fanático religioso católico, me decía que había que no era acá, que eran en otra vida. Casada con un famoso... Con un fanático. Fanático religioso. Sí, católico. Y entonces yo decía, bueno, no me importa nada ir a la iglesia, qué sé yo también me bautizaron, nada más que eso, bueno, tomé la comunión. Pero sin embargo vi como un fanatismo, como que a través del rito, a través de cumplir con un ritual, aunque no te guste, con eso te estabas ganando el cielo. ¿Pero qué es el cielo? No, es que acá hay que sufrir y hay que condenarse y hay que, como que lo material, el dinero, son cosas que queman en las manos. Y entonces lo que hay que hacer es sufrir. Y después cuando vos sufras bien, te ganás el cielo. Y yo decía, pero esto no puede ser, pero por Dios, tengo ganas de morirme pronto. ¿Hasta qué voy a vivir? Si acá lo único que tengo que hacer es sufrir. Entonces esas son historias que uno se da cuenta que no pueden ir por ahí. Entonces mucha gente que se ha ido de distintas religiones porque te decían, si no cumplís con esto, viene Dios y te castiga, y encima te vas a morir y no te vas a ir al cielo. ¿No te suena un poco como que si no te pones el bozal no te atiendo? Bueno, más o menos. Como yo nunca me tragué eso. Wow. Claro, lo traes acá algo concreto de la hora, de ya. Claro, si no te pones el bozal no te atiendo, bueno, ya está. Si no te vas a confesar, no te ganas el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es lo que vayas a vivir en esta misma vida sin necesidad de morirte. Eso es el cielo. Cuando te das cuenta que todo depende de la creación tuya a través de tus pensamientos y de tus palabras. Decime vos si esto no es mucho más lógico de pensar que tener que hacer un camino de redención con unas rodillas que sangrando, porque viste que había que hacer los caminos en las vírgenes y todo eso. Sí, bueno, también el que lo cree me parece muy bien, pero a mí no me lo hicieron creer nunca. Yo no podía creer que Dios, que es todo amor, para quererme un poco más, para que yo sentir que me amara a Dios, tenía que hacer unos sacrificios. Y yo, pero ¿por qué quiere que sufra? Yo nunca lo entendí, no es ahora, nunca lo entendí. No sé a dónde iba esto, pero bueno, que el despertar es darte cuenta que esto no puede ser verdad. A eso vamos. ¿Qué hora es? Uy, ya se nos está pasando la hora. No, aparte, en la múltiple, hay días y días, hay días en donde tocas un tema y ahí quedás, y hay días en donde estás en todos los temas, sí, y vas variando de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Con lo cual uno se va enganchando en determinadas cosas y después pasa de vuelta a la otra, y después pasa de vuelta a la otra. Hoy es uno de esos días. También medio de verano, ¿no? Caluroso también. Vamos a transpirar. ¡Qué calor, por Dios! ¡Qué calor! El que viene vamos a tener aire acondicionado y dos estudios. Bueno, vamos a esperar. Pero ¿ves? ¿Para qué vamos a esperar el año que viene? Estamos. ¿Y? Y maquilladora. También maquilladora. Y bueno, entonces también vamos a tener vestuario y todo. Y vamos a ver si tenemos vestuario, no vamos a tener que preparar vestuario. Está es bueno. Un gran año para todo eso, para planificar lo que vamos a hacer. Sí. Hoy estaba escuchando al astrólogo Robert Martínez y decía que sí. Se han cambiado los nodos. Los nodos son los nodos de la luna en un eje nodal que tarda 18 meses en cambiar de un eje a otro. Entonces llevábamos 1 año y medio en el eje nodal de ¿cómo se llama? Sagitario Géminis, que era todo, que era comunicación, que bueno, era como una cosa así de más movimiento. Ahora se está cambiando, ya se cambió, no sé, el eje nodal a Tauro, Escorpio. Entonces la cosa cambia, porque ya ahí al tocar Tauro estamos en esa. Tauro está todo relacionado con el trabajo, pero está relacionado con la supervivencia, con la comida, con el placer de vivir, ¿no? Pero mucho con la forma de adquirir el sustento, porque se trata del sustento, Tauro, ¿no? Pero claro, el que no está dispuesto a sacar toda la porquería, porque el Escorpio es el que está del otro lado, que es el que revuelve toda la M, ¿viste? Está ahí revolviendo. Entonces el que no sale de esa parte oscura,
que quiere seguir manteniendo lo mismo de siempre y no quiere salir de ahí, le va a costar mucho más trabajo. Pero le va a costar mucho este año y medio año del año que viene. Sí. Pero este año, para los que estamos abiertos, teniendo también que está Saturno en Acuario, y ahora que Júpiter va a ir a Piscis, que bueno, todas estas cosas que se van como conjugando a favor, y también yo sé que hay una cuadratura también de Urano que está en Tauro. Urano está en Tauro y tiene una cuadratura con Saturno, pero bueno, Urano también está en Tauro y eso también significa que hay todas maneras diferentes de crear realidades materiales, para vivir, para el sustento, junto con el cambio del eje nodal. Entonces, al haber esto, vos si estás abierto y vos creas una realidad, porque vos ya dijiste la realidad que va a ser, no es que va a ser inmediatamente, yo no creo ni que llegue al tiempo que vos decís, va a ser antes, porque ya lo creaste. Sí, y también hay un estado de ánimo junto con ese estado de creación. Es que si no hay, es que vamos a ver, lo que mueve todo es la parte emocional. Uno decís como uno está de vuelta de algo y uno recién lo está descubriendo. No, pero es que justamente me entusiasmo, porque la parte emocional, el cuerpo emocional, es el que hace que se cree todo. Pero si vos no le pones, vos estás creando algo, pero así, bueno, pero claro, pero a lo mejor... Ese estado de ánimo tiene mucho de voluntarismo, de voluntad. Pero también tiene un montón que no tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con algo que de repente al cuerpo le pasa energéticamente. Lo sentís, claro, lo sentís en el eso, cuerpo. No se puede construir ese sentimiento, esa sensación. La emoción, ganas, no, pero la emoción, muchas veces, es una emoción tremenda, de golpe lo ves, y después te viene ¿no? Que te dice, bueno, un momentito, ¿dónde va? Dejá de pensar pavada porque mirá que eso cuesta dinero y mirá lo que cuesta el aire acondicionado. Chao, lo mataste. Cuando uno va a crear una realidad y no la creás a la realidad, ya está aquí, yo ya lo vi, vos me dijiste, yo ya puse en el momento que me lo dijiste yo ya lo vi. Claro, ¿dónde estaban? Y el aire acondicionado, yo sentía hasta el fresquito. Porque ya me estaba dando el aire acondicionado. Entonces no hay que buscar el cómo. Pero llegar a ese estado en donde uno dice vamos a poner aire acondicionado, es todo un proceso probablemente bastante más espinoso, ¿no? Llegar a las ganas de pensar así. Y porque estamos tan programados de que todo depende de los demás, que ni siquiera podés ni expresar el deseo. Porque ya expresar el deseo ya te cuesta. Exactamente, a eso iba, mientras me muero de calor acá. Bueno, no, yo tengo fresquito porque yo ya vi el aire acondicionado, ya está puesto, sé dónde está el otro estudio. Yo tengo hasta frío, bajarlo un poco porque está... Ponerlo a 24, que veo que está a 20. ¿Cómo gastar tanta electricidad? No, es verdad, vamos a bajarlo un poquito al aire acondicionado. Pero lo que hacemos mal, porque la emoción va a ser la que mueve. Hoy estaba escuchando justamente a este astrólogo que decía, es la emoción, el cuerpo emocional, es el que hace que después funcione el cuerpo mental. Porque si uno no lo acompaña con una emoción, si todo lo que no, ningún hecho, todos los hechos que no están acompañados por una emoción, no existe. O sea, vos recorres en tu mente situaciones en las que no hay una emoción acompañada, no te va a venir porque se borra. Si vos te vas a acordar de un viaje que hiciste porque te gustó, porque no te gustó, porque encontraste tal cosa, porque viste tal otra, porque te trajo el recuerdo de no sé qué, pero estoy segura que en ese mismo viaje ha habido un montón de cosas que no te provocaron ninguna emoción, en este momento no están en el recuerdo, desaparecen. Porque el hipocampo solamente, el hipotálamo solamente, el hipocampo solamente guarda los eventos que están relacionados con una emoción. Tal cual. Entonces, claro que hay que tener una emoción y hay que expresarla y así, y con alegría y con determinación. Y yo te digo, va a ser antes de lo que vos pensás. Porque mientras no te pongas y te paralices con el cómo, porque cuando uno empieza con el cómo, ya te vas afuera.
y te vas a la ciencia, a la política, a la religión, a la economía. O sea, te vas en concreto a la economía. ¿Y qué? Porque te van a decir que no se puede. No, vos lo vas a poder porque vos lo vas a crear. Y ya está hecho. Y les invito a que en los próximos programas vean el aire acondicionado puesto. Ayúdennos a pensar. No, ya está hecho, ya está creado. Está creado. Bueno, ya está creado. Está creado. Ya está qué creado. difícil para todos los que hemos sido gente de poca fe y mucho más criados a el esfuerzo, a la teoría del esfuerzo, la teoría de vamos, que podemos, vamos, que hay que lograrlo, que no me den nada, que no me regalen nada, que yo puedo con todo. Hemos creado así. Pero vos fíjate, vos estás hablando con la edad que tenés, imagínate con la edad que yo tengo, que es otra generación. Era la generación del esfuerzo y yo entré en esa también, pero nunca convencida del todo. Entonces la entrar a hacer trabajos que no te gustan, que afortunadamente yo hice siempre trabajos que me gustaron, excepción, qué sé yo, cuando fui empleada de comercio, bueno, no importa. Pero después de esposa también, ¿no? Hablar de tu trabajo de esposa con tu ex marido. ¿Y por qué vamos a hablar de cosas que ya pasaron? Católico fanático. No, porque él es el padre de mis hijos y también ha cumplido una función importante en mi vida y ya está. Porque al final de cuentas todas las enseñanzas que uno saca de experiencias que las tuviste que vivir, porque si yo retrocedo y me voy a la época que lo conocí y me fui a vivir a España, te puedo asegurar que hoy haría lo mismo. Qué lindo. Bueno, ¿por qué haría lo mismo? Yo lo que quería era llegar al punto de hemos hecho todo lo que hemos hecho en nuestros trabajos, en nuestras cosas, en nuestro camino, es para estar donde estamos hoy, básicamente. Y porque todo lo que sucede es perfecto porque fue lo que sucedió. O sea, dice, sí, tenías otras posibilidades. Si había otras posibilidades, no estaban, no eran la indicada para el momento de evolución o de estado de conciencia que uno tiene en el momento que haces una elección de algo. Porque si yo retrocedo a aquellos tiempos, vuelvo otra vez a elegir porque yo no tuve ninguna duda. Claro, después con el diario del lunes o a toro pasado, como dicen en España, ya todo el mundo lo sabe todo, ¿no? Porque ahí ya, como ya viste la película, decimos vamos a cambiarla. No, pero no. El lunes solo se llega después del domingo. Y después del domingo, por eso. Entonces, de nada sirve. Yo sé que eso era lo que yo tenía que hacer en ese estado de conciencia que tenía en ese momento. Y de sanar y de cosas pendientes que tenía que hacer y uno crea la misma realidad, si no te despertás, creas la misma realidad de la que querés salir. Yo quería salir de una realidad y creé otra igual, pero no soy consciente de eso cuando lo estoy haciendo. Claro. Entonces cuando uno quiere salir de algo sin sanarlo, por más que se tire del barranco o por más que se haga un viaje de 10.000 kilómetros, se lleva consigo el conflicto sin resolver. Bueno, se sigue cortando internet permanentemente. No llego a leer lo que dice. No, pero me parece que no es el Facebook. Creo que dice algo así como que la conexión, no lo alcanzo a leer. No sé lo que dice. Pero bueno. 17:59. Tenemos que redondear este programa salpicado que has hecho. ¿Cómo lo redondearías? Porque lo hemos hecho complicado. Pero al final hemos hablado de lo mismo. Lo que no hemos hablado fue del metaverso, pero vamos a ver si... El metaverso, lo estoy estudiando. Y si vamos a decir a Gabriela que espere para la próxima. Estoy estudiando las criptomonedas y los tokens. Ah, los tokens también. Mira vos, yo lo único token que conozco es el del banco. Vamos a crear unos fan tokens que son un código único universal que sirve para replicar monedas, transacciones equivalentes a cosas que pueden cambiar su valor. Por ejemplo, obras de arte. ¿No? Entonces, vos sos artista y vendés tu cuadro a un X que invierte en vos y te paga un token. Vos emitís un token para eso, ¿no? Reservado por una empresa que se llama Ethereum, que hace muy en línea general. Emitís ese token y se lo das a tu comprador. El comprador no se queda con el cuadro, se queda con la propiedad del cuadro.
Ajá. de esa versión original del cuadro. Porque Sí. el token solo se puede hacer una vez, ¿no? Solo un token por cuadro, por ese cuadro, Sí. único e intransferible. Y si después el autor, el pintor, el que sea, de repente sigue haciendo cuadros y sigue volviéndose más famoso y toman valor las obras de arte de ese pintor, ese cuadro original es propiedad del que te compró el token al principio. Entonces tiene la posibilidad de vender ese token que vende los derechos de propiedad de ese cuadro que tenía ese pintor y que le permitió a ese pintor ser pintor profesional al mismo tiempo. Y seguir pintando y no irse a tener un kiosco, no sé, hacer otra cosa. Pero el cuadro, ¿quién se lo queda? ¿El pintor? El cuadro en sí mismo queda en el pintor y quedan unas coordenadas que están en el token, que es donde siempre está el cuadro, donde siempre va a estar el cuadro. Claro, pero entonces el que compra un cuadro para colgarlo en su casa no le sirve eso. No, compra un token, no compra un cuadro. Compra un token del cuadro. El que lo compra como inversión sería. El que lo compra como inversión, exactamente. Claro, entonces sí. Es invertir en cultura sin necesidad de tener paredes grandes. Claro, porque no es en realidad no es porque el cuadro le guste y lo quiere colgar en su casa, sino porque sabe que ese cuadro, ese pintor, él va a ayudar a que ese pintor se revalorice, que siga pintando y entonces se va a revalorizar lo que él invirtió. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Muy en líneas generales va por ahí. Ajá, mira, no conocía esto. Pero me parece interesante porque hay una cosa que todo el mundo dice, claro, porque todas estas cuestiones online, virtuales, las monedas, la criptomoneda, esto que me estás contando, como que pierden la sustancia de verse con la gente, pero también hay que aprovechar, hay que beneficiarse de la parte, aprovechar la parte beneficiosa de estas cosas que se pueden hacer virtual y online. Hoy no podríamos estar transmitiendo. Yo empecé a hacer radio hace como 10 años, cuando la radio era una FM que solamente la podía escuchar la gente de alrededor de la radio en Rosario, dentro de Rosario, y para que llegara a un pueblo había que se grababa y después se pasaba en otra radio de ese pueblo para que lo escucharan los del otro pueblo. O sea, nadie lo podía escuchar, no se quedaba grabado. Está bien que hoy pueden ser, que hablamos en una radio que no tiene ni siquiera un dial, o sea que se transmite toda por streaming. Entonces, ¿esto es malo o es bueno? No, vamos a aprovechar esto. Yo puedo dar cursos que la gente que no vive acá lo puede hacer igualmente. ¿Está bien o está mal? No, vamos a aprovechar esa parte en beneficio. Después, yo tengo a mi hijo que vive en España. Si no fuera por estas posibilidades, no sabría de él nunca. Habría pasado como cuando yo me fui a España en el 81, que hablábamos por teléfono una vez al mes y haciendo una historia para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa parte. Por supuesto, nos vamos a meter en la historia del metaverso, que eso ya es otra cosa, que es que lo liquido ahí, después lo vamos a hablar en profundidad el próximo viernes, pero te dan todas las posibilidades para que vos te metas en un universo creado por ellos. Y entonces con eso ya te va limitando tu capacidad de crear. Por ejemplo, ahora yo puedo estar hablando de esto, pero hablo a través de esta comunicación virtual, hablo de lo que yo quiero hablar. Imagínate que yo me meto en esta misma plataforma o similar, que encima la van a cobrar, porque no te van a creer que te la van a dar gratis, y me meto a crear, a vivir un universo dentro de una realidad que me crean los del metaverso, ¿no? O sea, los señores de Facebook. ¿Qué hacen con eso? Tu capacidad de creación ya también te la van limitando. Métete acá adentro y vas a ver qué lindo, vas por acá, andas por allá, te podés ir a hacer un viaje, lo que sea. Ahí yo veo que puede llegar a ser bastante dificultoso. La gente que está acostumbrada a los juegos, creo que van a tener la mente más preparada. A mí va a ser difícil que me agarren porque a mí no me gustan los juegos. Yo no he jugado nunca a ningún juego. Los he visto y no me gustan. No me gusta la realidad que me juega esto, porque yo te digo, y a mí no me gusta. Yo quiero jugar lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, no sé mucho más, pero vamos a estudiar el tema del metaverso. A lo mejor acá Rubén sabe más.
y podemos tocarlo. Yo le voy a dar mi punto de vista desde lo energético y desde lo que nosotros podemos hacer para crear una realidad y para despertar. Yo creo que para despertar no va a servir. Lo que va a servir es para que no despierte. Claro, mantenete en el sueño que yo te digo. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Muy bien, entonces Pero otra semana. Y si me quedo acá, porque total el viernes llega enseguida. Y tenemos el aire, y esperamos el aire. Y esperamos el aire acá. Creo que quedarse quietos no garantiza. No, y más el día como hoy. Bueno, dentro de un rato vengo porque aquí vamos a pasar un chivo también. Hay una obra de teatro acá en la Casa Grande. Bueno, un monólogo. Y se agradece muchísimo que el teatro empieza a tener lugar acá en Tras la Sierra. Los que nos gusta el teatro, estamos de parabienes. De parabienes. Muy bueno que estés dando vuelta por las obritas de teatro de la Casa Grande. Sí, no, me encantó la oferta y así que dentro de un rato me he visto elegantemente como para ir al teatro. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Será hasta el próximo viernes. No se olviden de escribir, no se olviden de hacer comentarios y de proponer temas porque ya ves que nosotros nos prendemos enseguida. Y recuerden que ya es la hora de despertar.